prácticamente terminamos el capítulo 11 y hablamos de 4 cualidades de un cristiano ejemplar. Y antes de ver eso, para pasar al capítulo 12, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, pero sabemos también, Señor, que todo esto está escrito, Señor, que tú sabías que esto iba a suceder, Señor, pero que tú quieres fortalecer a tu iglesia, Señor, para que seamos esa voz que va por el mundo predicando tu palabra sin temor, Señor. Yo oro para que el día de hoy tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, transforme nuestras vidas, Señor, y que no salgamos igual de como hemos entrado. Pido la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para estar sensibles a escuchar tu voz y tu dirección. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bueno, como dije, la semana pasada terminamos el capítulo 11 y vimos 4 cualidades que debe tener o que tiene un cristiano ejemplar. Y dijimos que el primer punto era que un cristiano ejemplar es una persona no derrotada por la persecución. Hey, vamos a ser perseguidos. Eso está más que claro. Está inclusive garantizado en la palabra de Dios. Pero entendamos que la persecución nos fortalece. No vamos a hablar de ello porque lo hicimos la semana pasada. Punto número 2, dijimos que un cristiano ejemplar es una persona ansiosa por testificar en todas partes. Y yo te pregunto, ¿estás tú ansioso por predicar la palabra en todas partes? ¿Sales tú de tu casa, te levantas y dices, hoy le voy a predicar a esa chica, a ese chico de la farmacia, a ese chico, a esa chica del mercado, a mi compañero de trabajo? ¿Estás tú ansioso por predicar la palabra? No me contesten. Punto número 3 decía, un cristiano ejemplar es una persona dispuesta a escuchar a personas con más experiencia en el Evangelio. Y no es que no las sepamos todas, porque cada uno de nosotros, como decimos, siempre debe tener un Bernabé y un Timoteo. Y un Bernabé es aquella persona de quien escuchamos, a quien llamamos, a quien preguntamos en situaciones donde de repente necesitamos una guía espiritual. Y por más perseguidos que seamos, siempre estamos dispuestos a escuchar a personas con más experiencia en el ministerio. Y cuarto, dijimos que un cristiano ejemplar es una persona generosa en compartir con los necesitados. No se asusten, cuando muchos escuchan la palabra generosa, piensan que les voy a pedir algo. No, simplemente estoy hablando que un verdadero cristiano es una persona que no necesita que nadie le pida. Es una persona generosa en compartir con aquellos que necesitan. Y por más perseguidos que seamos, siempre estamos dispuestos a ayudar al necesitado. Dice el texto que la iglesia de Antioquía decidió que cada uno de los discípulos, según sus recursos, enviaría ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Y así lo hicieron, mandando su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y de Saulo. Iglesia, esta es la verdadera generosidad. Es la generosidad de dar conforme a tus recursos. Los que tenían más dieron más, los que tenían menos dieron menos, pero todos dieron conforme a la fe que tenían. Y sin esperar nada a cambio excepto agradar a Dios. Dice el texto que ellos decidieron dar voluntariamente. Nadie los obligó. Ellos dieron con alegría y así pudieron ayudar a sus hermanos en Judea. El mejor ejemplo de dar, de lo poco mucho que tienes, lo podemos ver en el libro de Marcos. Ahí estaba. Que nos habla de la viuda. Que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Iglesia, esta viuda
dio de lo poco que tenía. 2 blancas o un cuadrante equivalente aproximadamente en estos tiempos a unos 46 centavos de sol. Era todo lo que tenía, pero dio y lo dio con alegría. Y de eso se trata, iglesia. Dar con alegría. Y no solo damos dinero. Puede ser también tu tiempo, tus dones, tus talentos para servir en la obra de Dios. Ya que al hacerlo, servimos a los demás. Y recordemos, iglesia, Dios no necesita ser servido, pero lo servimos cuando servimos a los demás. ¿Ok? Ahora sí, vamos al capítulo 12 del libro de Hechos y vamos a leer los versículos del 1 al 4 que dicen: en ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Imagínense qué malo era este hombre, ¿no? Los arrestaba para maltratarlos. A Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Y al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Si estás tomando nota, punto número 1, la persecución continúa y continuará. La persecución continúa y continuará. Y cuando estuve yo meditando en este punto, yo había puesto la persecución continúa. Pero durante ese tiempo sucedió algo tan fuerte a nivel mundial que me hizo entender que la persecución continúa así y continuará, iglesia. Y ahí tienen ustedes Charlie Kirk. Un hombre radical en Cristo, un hombre que llevaba la palabra aún sabiendo que su vida estaba en peligro. Este hombre había decidido obedecer a Dios y predicar la palabra y cambiar a través de sus prédicas, de sus confrontaciones, de sus discusiones. Cambió la vida de muchos estudiantes, lesbianas, homosexuales que ahora han dejado de serlo. Y un buen día en Utah, una persona con mucha puntería, con muy buena puntería, disparó, le dio en el cuello y lo mató. Eso sucedió la semana pasada. Charlie Kirk murió para que todos vivamos, para que haya un avivamiento. Yo sé que Jesucristo murió para que vivamos, pero Charlie Kirk fue un hombre que sacrificó su vida para que otros conocieran de Cristo. Y hoy por hoy hay un avivamiento a nivel mundial. El pueblo, el mundo se ha levantado. Sus semillas han empezado a producir. Y yo quiero que nos pongamos de pie, todos, solo por un minuto. Quiero regalarle un minuto a la memoria de Charlie Kirk. Ya nos podemos sentar. Padre, yo oro por la familia de Charlie. Sabemos que Charlie ya está en tu presencia, ya está gozando de tu presencia, Señor. Oro por su esposa y sus 2 hijitos que ha dejado, Señor. Por sus padres, por su familia, Señor. Para que los fortalezca, Señor. Y que lo que Él ha empezado no quede ahí, sino que al contrario, Señor, continúe. Y sabemos que va a continuar con mucho más fuerza, Señor. Que este no es el final, sino es el comienzo de una obra que Él empezó, Señor, y que pues vendrán miles, millones de Charlie Kirks en el mundo que continuarán predicando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Charlie Kirk fue un hombre de 2 de 1:7.
Él no tenía un espíritu de temor, sino un espíritu de valor, de dominio propio y de amor por todos aquellos que estaban perdidos en la oscuridad. Iglesia, la persecución continúa y continuará, y este es un ejemplo claro. El enemigo no está ni estará contento por cada alma que se salva, por cada alma que él pierde. Y muchas veces creemos que la persecución paró y que ahora hay un gran avivamiento, ¿no? Muchas personas han recibido a Cristo, ya no vamos a volver a ser perseguidos y nos ponemos cómodos. Y quiero decirte que si tú estás creyendo eso, entonces no has entendido la esencia del Evangelio, no has entendido lo que Jesús nos quiso decir. Lo vemos en el libro de Mateo 5:10 que dice bienaventurados, o sea, bendecidos. Charles fue bendecido. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución. Iglesia, vamos a ser perseguidos. Eso está garantizado. La Biblia advierte en repetidas ocasiones que los que aman a Jesús serán perseguidos por causa de su fe. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación por la fe en Jesús incomoda a algunas personas, ¿o no? ¿O me equivoco? El mensaje de Jesús incomoda a algunas personas, especialmente a nuestros familiares que siguen ciertas tradiciones, ¿no? Y estas personas se opondrán y lucharán contra nosotros, incluso hasta la muerte. Pero no debemos tener temor a la persecución. No debemos temer a la persecución, iglesia, pues Dios está con nosotros. Debemos más bien bendecir a nuestros perseguidores y orar por su salvación. El libro de Mateo 5, del 44 al 45, parece que no lo grabé, o lo sacaron de ahí, pero bueno. El libro de Mateo 5, del 44 al 45 nos dice, pero yo digo, amén, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Escuchen bien, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Qué difícil, ¿no? Pero eso es lo que nos manda el Señor. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Iglesia, oremos por nuestros enemigos. Cada uno de nosotros sabe quiénes son nuestros enemigos. Y dice el texto en el versículo 1 que en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Este rey fue una persona guiada por el diablo, ya que su único fin, o sea, lo único que quería, lo único que deseaba, era arrestar a estos cristianos y maltratarlos, azotarlos, darles de pedradas, hasta matarlos. Definitivamente el diablo estaba con él. Y este rey Herodes Agripa, haciendo un poco, es el nieto del rey Herodes el Grande, el mismo que gobernaba cuando nació Jesús, el mismo que recibió a los magos del oriente y que luego ordenó la masacre de los niños. Lo podemos ver en el libro de Mateo 2:16, cuando nos dice que Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Su idea era matar a Cristo, obviamente, a Jesús, pero no pudo. Ahora, este rey Herodes Agripa, que es el nieto de un hombre diabólico como era Herodes el Grande, pero luego dice el versículo 2, a Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Y ser muerto a espada en ese tiempo significaba ser decapitado. Esto quiere decir que Santiago fue decapitado por Herodes Agripa. Ahora, este Santiago, llamado también Jacobo, en algunos tienen como en su versión Jacobo, es el hermano de Juan. No es el medio hermano de Jesús, ojo, pero sí fue uno de los 3 predilectos del Señor. Y lo podemos ver en Marcos 5:37 que nos dice, no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago o Jacobo,
según tu versión, y Juan, el hermano de Santiago. Entonces Santiago o Jacobo fue el primero de los apóstoles que derramó su sangre por la fe. ¿Qué nos muestra esto, iglesia? Esto nos muestra que la persecución continuó y continuará hasta que Jesucristo venga. Y es tanta la persecución a los cristianos, aún en estos tiempos, que según las noticias, si lees las noticias, te puedes ir al internet, pues eso está por todos lados, los yihadistas, que es un grupo islámico terrorista, ha asesinado a 7.087 cristianos en Nigeria en los últimos 7 meses de lo que va el año 2025. 7.087 cristianos. Sin contar las más de 8.000 mujeres que han sido secuestradas y llevadas para ser violadas múltiples veces por estos yihadistas, iba a decir desgraciados, por estos yihadistas. Iglesia, la persecución continúa y continuará, y quizás hoy mismo tú te sientes perseguido. De repente no es la misma persecución que sufrió Santiago o Jacobo, pero sí te sientes perseguido, ya sea en tu trabajo, con tu familia, en el colegio, tus amigos. No lo sé. Quiero decirles también que el bullying es un tipo de persecución y no estamos libres de ellos en ningún lado, ni en la escuela. Pero recuerda también que en Jesús podemos soportar y vencer toda persecución o bullying. Ahora, si no quieres ser perseguido, lo único que tienes que hacer es renunciar a Cristo. Regresar a tu vida de antes y ya está. Nadie te molestará más. A ver, levanten la mano, ¿quiénes quieren regresar al mundo? Nadie. Entonces, hay que resistir a la persecución. Pero recuerden, no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros que nos da el poder, como dice Timoteo. Pero dice el texto también en el versículo 3 que al ver esto, agradaba a los judíos y procedió a prender también a Pedro. Y esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Herodes Agripa se cuidó de no violar las costumbres de los judíos. Herodes Agripa quería agradar a los judíos y por ello esperó hasta que pasaran las fiestas para juzgar y ejecutar a Pedro. El plan de Herodes era matar a Pedro. No era solamente ponerlo en la cárcel, sino sacarlo, juzgarlo a su manera y matarlo. O sea, al igual que Santiago o Jacobo, su plan era matarlo. Pero luego dice el versículo 4 que después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Aquí el autor, Lucas, nos hace ver en detalle con cuánta seguridad encarcelaron a Pedro. Fíjese, lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, puso a Pedro, un solo hombre, bajo la vigilancia de 16 soldados, cuando normalmente eran vigilados por 1 o 2 personas. En otras palabras, según ellos, así sería imposible que se pudiera escapar. De esa manera, Pedro no podía escaparse por ningún lado. Leamos los versículos de 5 al 6 y veremos que eso no es cierto. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, dice la palabra, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Y la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Imagínense la seguridad con que lo tenían apresado a Pedro. Punto número 2. Cuando lo único que puedes hacer es orar. No sé si les ha pasado a ustedes, han agotado todos sus recursos, han hecho hasta lo imposible para lograr algo, han tratado de 1000 maneras,
Y finalmente dicen, ¿sabes qué? Lo único que me queda es orar. Cuando debería ser al revés. Antes de tratar cualquier cosa, no hay nada mejor que ponernos de rodillas y empezar a orar. Porque la oración es poderosa. ¿Quién cree que la oración es poderosa? La oración es poderosa. Poderosísima, es el arma más poderosa que tenemos los cristianos. Y miren, fíjense, la iglesia dice, oraba constante y fervientemente a Dios por Pedro. Ellos estaban orando específicamente por Pedro. Ellos no oraban para que Dios lo liberara a Pedro. Ellos no oraban para que los guardias se murieran. Ellos estaban orando por Pedro, para que mientras esté ahí, Dios lo usara de alguna manera, pero que lo cuidara. Esto quiere decir que ellos no dejaban de orar. Como dice Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Eso quiere decir orar constantemente, en todo momento, en todo lugar, para cualquier cosa. La iglesia había entendido que lo único que podían hacer era orar sin cesar. La iglesia había entendido que el arma más poderoso que ellos tenían contra el enemigo era doblar sus rodillas y orar. La iglesia había entendido lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Dice el texto que Pedro estaba en la cárcel, pero en ningún momento leemos que Pedro se estaba quejando, o estaba llorando, o estaba gritando, sáquenme de aquí, no es justo, yo no hice nada. Conociendo a Pedro, es posible que al igual que la iglesia estaba orando. Y no para que lo saquen de la cárcel, sino que mientras esté ahí, Dios lo use para que otras personas conozcan de Cristo y se salven. Quizás Pedro no se preguntaba por qué, Señor, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué me has puesto en esta cárcel? ¿Qué quieres de mí? ¿O quién necesita de ti aquí? O de repente le estaba diciendo, aquí estoy, Señor, úsame a mí. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Señor, ¿para qué me has puesto en esta situación, en esta circunstancia? Señor, ¿para qué me has hecho perder mi trabajo? ¿O para qué me has puesto esta enfermedad? ¿O le has dicho de repente, Señor, estoy aquí, estoy en el hospital, úsame a mí, aquí estoy, úsame? ¿Quién quieres? ¿A quién quieres que le hable? ¿A la enfermera que está ahí? ¿Al doctor que no conoce de Cristo? Señor, guíame tú para hacer tu voluntad. Nada, absolutamente nada de lo que Dios permite en nuestras vidas es por nada. Él quiere hacer una obra contigo, Él quiere usarte y usa distintas circunstancias. Por eso Él dice, clama a mí y te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú ni te imaginas, que tú ni sabes. Pedro estaba claro de todo lo que le estaba pasando. Dios lo había permitido por algo y en lugar de perder su tiempo quejándose, Él estaba dispuesto a ser usado por Él. Y esto debe ser una enseñanza para nosotros, iglesia, que en lugar de quejarnos por lo malo que aparentemente nos está pasando, que le preguntemos, ¿para qué, Señor? Decirle, aquí estoy, úsame a mí. Kirk nunca se quejó. Él nunca se quejó de las amenazas de muerte que llegaban a su casa constantemente, de la gente que lo escupía, de la gente que le tiraba cosas. Él nunca se quejó, porque él estaba claro cuál era su misión y cuál era el riesgo, el sacrificio que tenía que hacer. Y él sabía que de algo malo Dios puede hacer algo bueno. Lo que el diablo lo quiere hacer para mal, Dios lo convierte en bien.
Él sabía eso, y eso es lo que está pasando ahora. Pero luego dice el texto en el versículo 6, que la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Ponte a pensar tú, ponte en los zapatos de Pedro, estás encarcelado con dos soldados al costado, en una cárcel con mucho frío, probablemente estaba sin ropa, sabía que lo iban a matar al día siguiente y Pedro estaba durmiendo de lo más tranquilo, como yo en la carpa el día sábado. Herodes sabía que Pedro, al igual que otros apóstoles, habían escapado misteriosamente de la cárcel antes. Por eso puso todo tipo de seguridad. En otras palabras, Herodes sabía que había algo sobrenatural que actuaba en la vida de estos apóstoles, que hacía que salieran de la cárcel. Y él pensaba que poniendo 50,000 personas, cadenas, puertas de hierro y todo lo que fuera, Pedro no iba a poder salir de la cárcel. Pero Pedro estaba durmiendo de lo más tranquilo, de repente hasta roncando. Lo vemos en Hechos 5, 18 a 20, si recuerdan. Dice, entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo sobre esta nueva vida. O sea, hemos dicho, vayan, regresen al mismo sitio donde han estado predicando la palabra y donde los han arrestado y continúen haciendo lo que estaban haciendo. Y ellos fueron. Así que Herodes, sabiendo esto, asignó alta seguridad para vigilarlo, pero Pedro dormía de lo más tranquilo. Pedro no estaba ni siquiera preocupado porque su confianza estaba puesta en el Señor. Pedro estaba sujeto por dos cadenas. Pero ¿saben qué? Pedro era libre de la esclavitud del pecado. Pero de repente ese no es tu caso. De repente tú estás encadenado todavía a la esclavitud de algún pecado. Algún pecado que todavía practicas y que no puedes, como Pedro, dormir tranquilo. Quiero decirte que Dios ya te liberó de todos tus pecados, incluyendo esos que estás pensando ahorita. Ya te liberó de esos también. Él se los llevó todos en la cruz del Calvario. Ahora te toca a ti ejercer el dominio propio a través del poder del Espíritu Santo que vive en ti y sobre ti, y no retroceder como el perro a su vómito, no mirar atrás. El libro de Lucas 9:62 nos dice, Jesús respondió, nadie que mire atrás después de poner manos en el arado es apto para el reino de Dios. Y si ese eres tú, Dios te está diciendo hoy, ya no mires atrás al pasado, ya no mires a lo que hiciste, a lo malo que hiciste, a lo malo que te portaste, a lo que no hiciste, a esas prácticas de pecado que te tenían encadenado. Mira hacia adelante, buscando siempre mi rostro, te dice Él, y siendo obediente a mis mandatos, y yo te bendeciré, te dice el Señor. Dice el texto que unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Pedro está encadenado, recontra vigilado, que supuestamente era imposible que él pudiera escapar, pero Pedro ni siquiera lo había intentado. Él estaba plácidamente durmiendo en lo que parecía ser su última noche. Porque para él, al igual que para Pablo, si recuerdan cuando dijo en Filipenses 1, del 21 al 22, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Y yo te aseguro que ese versículo lo practicaba muy bien Kirk. Él sabía que para él vivir es Cristo. Iba a predicar la palabra de Cristo
hasta que muriera. Pero él sabía que el día que se iba, el día que moría, iba a ser ganancia. Y de la misma manera es para nosotros, iglesia. El día que nos vamos de este mundo, ganancia, porque vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Levante la mano, ¿quién quiere estar en la presencia de nuestro Señor? Voy a sacar mi pistola ahorita entonces. El día que nos vayamos, y quiero decirles esto, todos tenemos una fecha de caducación. Todos tenemos un día que nos vamos a ir de este mundo. Nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero si estás con Cristo, el día que te vas, es ganancia. Porque vas a estar en la presencia de nuestro Señor y no hay nada mejor que eso. Y así debe ser para nosotros los cristianos. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nada ni nadie me va a impedir que yo predique la palabra de Cristo. Nadie, ni las piedras, ni los insultos, ni las tradiciones, ni los escupitajos, ni los rumores, ni los chismes me van a impedir que yo predique la palabra de Cristo. Y si tengo que morir, es ganancia. Leamos los versículos del 7 al 11 que dicen: de repente apareció un ángel del Señor. Miren, clama a mí y yo te contestaré. Cosas que ni tú te imaginas. ¿Quién se imagina que vas a estar orando y pidiéndole al Señor y va a bajar un ángel del Señor? Y una luz, dice, resplandeció en la celda. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro inmediatamente. Imagínense que los guardias que estaban a su costado ni siquiera lo sintieron ni se despertaron. Dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió: échate la capa encima y sígame. Es probable que estuviera desnudo o semidesnudo. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Punto número 3. El poder de orar en comunidad. La iglesia, a pesar de la persecución, no tuvo temor de reunirse a orar en un lugar específico donde corrían el riesgo de ser arrestados y puestos en la cárcel también. Pero ellos no tuvieron temor de reunirse a orar en un lugar específico para algo específico que era por Pedro. Iglesia, muchas veces es importante que nos reunamos como iglesia para orar específicamente por alguna necesidad, por alguien que está enfermo. Es poderosísimo cuando lo hacemos. Y lo hacemos una vez al mes, una vez cada 6 semanas. Y desgraciadamente, cuando llamamos para orar, es quizás el día menos popular en la iglesia. Cuando debería ser al contrario: vamos a orar en comunidad. Vamos todos a orar. Debemos estar todos orando, porque todos tenemos necesidades. Levante la mano, ¿quién no tiene ninguna necesidad acá ahorita? Todos tenemos necesidades. Entonces, si se trata de venir a orar en un lugar específico como es la iglesia, por algo específico que es tu necesidad, es cuando más debemos estar presentes. Porque cuando la comunidad, la iglesia ora, hay poder. Hay un poder sobrenatural. Mateo 18, 19 al 20 nos dice: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra
se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, ¿qué dice? Les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es más, ahorita Él está aquí presente en medio de nosotros y está escuchando y está leyendo su mente. ¿Qué estarán diciendo? Ya termina Juan para irme a comer. ¿A qué hora termina Juan que tengo que ir al mercado? Él está escuchando. Clarito. Iglesia, el poder de orar en comunidad es poderoso. Cuando todas las demás puertas están cerradas, la puerta al cielo está abierta de par en par. Y esa puerta se mantiene abierta, ¿cómo? Por medio de la oración. Así que la iglesia oró. Dios escuchó sus oraciones y concedió lo que estaban pidiendo. No de la manera de repente que ellos querían, pero concedió lo que estaban pidiendo. Y dice el versículo 7 que de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate, vamos Pedro, apúrate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Iglesia, ¿cómo Dios lo va a hacer? Eso solo le corresponde a Él. Solo Él sabe el momento y las formas en que va a contestar tus oraciones. ¿Y cómo lo hizo en este caso? Enviando un ángel. Y dice el texto que una luz resplandeció en la celda. La luz, que es Jesucristo, llegó a esa cárcel y venció la oscuridad. Y ahora Pedro podría ver, dice el libro de Juan 8:12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa eso? Que si tú eres un seguidor de Cristo, si tú eres un cristiano, tú tienes esa luz de la vida. Eso significa que tú puedes ir a cualquier lugar de oscuridad y la luz que tú tienes va a vencer esa oscuridad. La luz de Jesucristo llegó a la cárcel. Iglesia, una vez más, esto aplica para nosotros. Que si seguimos a Jesús, que es la luz del mundo, nunca más nosotros mismos andaremos en la oscuridad del pecado. Luego vemos que el ángel despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Luego las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Luego le dijo: vístete y cálzate las sandalias. ¿Saben qué representa eso? Vístete y cálzate las sandalias. ¿Se recuerdan ustedes la armadura del Señor en Efesios 6:10 en adelante? Las sandalias, ¿para qué? Para caminar, para predicar el evangelio. Mejor dicho, Pedro, vístete, ponte las sandalias, porque aquí no termina todo. Vas a seguir predicando el evangelio por donde vayas. Pero ahorita, vámonos, sígueme, le dijo, ponte la capa y sígueme. Y Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel le decía. Pasaron por la primera, la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Imagínense a Pedro, que el portón se abrió. Iglesia, las cadenas, los guardias, las puertas de hierro de la cárcel no eran nada ni son nada para Dios y sus mensajeros elegidos. Pedro fue instantáneamente liberado. Pedro obedeció sin saber realmente lo que estaba sucediendo. Sabía lo suficiente como para sentir que Dios estaba haciendo algo sobrenatural y que la explicación podría venir después. Pero en ese momento Pedro obedecía. Y eso pasa muchas veces. Suceden cosas sobrenaturales en nuestra vida que muchas veces no entendemos. Pasa un mes, pasan 2 meses y de repente decimos: ahora entiendo. Pedro simplemente obedeció sin saber exactamente qué pasaba. Dice la historia que un misionero de nombre Sundar Singh, un cristiano tibetano que por predicar el evangelio
fue echado en un pozo muy hondo, y el pozo fue tapado y cerrado, y lo dejarían en ese pozo. La idea era dejarlo en ese pozo hasta que muriera, y cuando él cayó al pozo, él podía ver los huesos y los cadáveres podridos de aquellos que ya habían muerto ahí. Sucedió que en la tercera noche de su encarcelamiento escuchó que alguien abría la tapa del pozo y la retiraba. Una voz le dijo que agarrara la cuerda que estaba siendo bajada. Sundar, el misionero, estaba agradecido de que la cuerda tenía un lazo en donde podía meter su pie, porque se había lastimado el brazo al caer al pozo y no podía sujetarse con él. Entonces fue levantado y sacado del pozo, y la tapa, por cierto, de hierro muy pesada, fue puesta de nuevo y cerrada. Pero cuando miró para agradecer a su rescatador, no encontró a nadie. Cuando llegó la mañana, regresó al mismo lugar donde había sido arrestado y empezó a predicar nuevamente. Las noticias llegaron hasta el oficial, el jefe encargado, quien lo había arrestado, y Sundar fue llevado ante él de nuevo. Cuando el oficial dijo que alguien debía haber obtenido la llave y haberlo intencionalmente liberado, buscaron la llave por todos lados y la encontraron, ¿saben dónde? En el cinturón mismo de este oficial jefe. Al oficial, al no poder explicar lo que había pasado, no le quedó más remedio que dejarlo ir. Iglesia, Dios todavía está escribiendo el libro de los Hechos. Lo está escribiendo con este misionero. Lo está escribiendo con la muerte de Kirk como un mártir. Y lo seguirá escribiendo con cada uno de nosotros en nuestra participación en su ministerio. Nosotros somos parte de este libro. Y probablemente generaciones en adelante van a leer sobre estos mártires, sobre estas iglesias que han empujado el reino de Dios. Pero luego dice el texto que Pedro y el ángel del Señor llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Una vez más, los soldados, las cadenas, los guardias, la puerta de hierro, que por cierto no era cualquier puerta de hierro, era una puerta muy pesada, con muchos cerrojos y candados. Imposible de abrir para el hombre, a no ser que tengas la llave. Sin embargo, todo eso era nada cuando Dios estaba con Pedro y la oración de la iglesia apoyándolo. Recordemos, iglesia, que nuestro Dios es un Dios que hace que lo imposible se haga posible. Y muchos de nosotros nos preocupamos o estamos preocupados en este momento por esa puerta de hierro. Antes de que lleguemos a ella, un día antes, una semana antes, un mes antes, y ya estamos preocupados por llegar a esa puerta de hierro. Pero ¿saben qué? Dios se encargará de ella cuando lleguemos ahí. Para Pedro esa puerta se abrió por sí misma, no tuvo ni siquiera que empujarla. Podríamos decir que la puerta de hierro se abrió automáticamente para Pedro, que el control remoto de esa puerta de hierro estaba con Pedro. Y ese control remoto se llama Dios. Y ese control remoto se activa con la oración. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Iglesia, yo te pregunto, ¿cuál es esa puerta de hierro por la que estás preocupado o preocupada en llegar en este momento? Recuerda que Dios la puede abrir automáticamente. Solo tienes que esperar, orar y esperar que se abra. Solo tienes que tener fe. Leamos para terminar los versículos del 12 al 16 que dicen: cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamada Marcos,
llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas ahí orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer su voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está en la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía que así era, pero los otros decían, debe de ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Punto 4, y con esto terminamos. Cuando no oramos con convicción. Iglesia, si no tenemos convicción de lo que estamos orando, mejor dicho, si estamos orando para que alguien se sane, Señor, yo oro para que este Señor se sane, pero en tu mente estás pensando, este no se va a sanar ni de vainas. No estás orando con convicción. Ora con convicción de que esa persona se va a sanar, si es la voluntad de Dios, creyendo, dándolo por hecho, y Dios hará el milagro. Si no creemos que Dios nos está escuchando y va a hacer de acuerdo a su voluntad, entonces no estamos creyendo que lo hará. Pedro milagrosamente salió de la cárcel, fue al lugar donde la iglesia estaba reunida, orando específicamente por él. Pero luego él llama a la puerta de la calle, abren la puerta, ven que es Pedro y se espantan. La criada reconoció la voz de Pedro, pero cuando les dijo, Pedro está aquí en la puerta, ellos respondieron, estás loca. O cuando dice, tuve cáncer y me sané, estás loco, ¿cómo te vas a haber sanado? Pero si tú oraste por mí. ¿Yo? Sí oré. Pero entonces, ¿que no creías que me iba a sanar? ¿O no querías que me sanara? Abrieron la puerta y vieron, se quedaron pasmados cuando vieron a Pedro diciendo, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Oraron para que Pedro fuera liberado. Pedro se aparece en la puerta, oyen su voz, lo ven, y aún así se quedaron asombrados, no creyeron que era él. De alguna manera, este hecho me consuela, nos consuela, al ver la poca fe de estos cristianos. Aún cuando ellos oraban por Pedro, les resultaba difícil creer que Dios realmente contestó sus oraciones. Y digo nos consuela porque muchas veces nosotros somos así. Oramos por algo, por alguien, sin la convicción de que Dios lo hará. Y cuando lo hace nos sorprendemos o dudamos. Yo he orado por muchas personas para que se sanen y la mayoría ha muerto. Así que si vienen a mí por eso, bueno, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Pero oremos con fe, porque esa persona puede morir, pero su muerte puede producir un avivamiento en su familia. Puede producir un avivamiento en el mundo, como lo que está pasando ahora con la muerte de Charles Kirk. El año pasado, una amiga muy querida, algunos de ustedes la conocen, fue diagnosticada con cáncer etapa 4, metástasis. ¿Qué significa eso? ¿No? Metástasis ya significa anda con tu palana en la mano, porque pues para el mundo te vas a morir. Pero entonces empezamos a orar y corrimos una cadena de oración aquí en la iglesia y por todas partes. Hace unos meses estuvimos con ella y nos contó que su cáncer había casi desaparecido al punto que ya podía ser operada. Pero cuando contamos las noticias a algunas personas que habían estado orando por ella, no lo podían creer. ¿Qué? No puedo creer, pero si ella ya tenía metástasis 4, esa nadie se salva. Pero tú oraste por ella. ¿Por qué oraste? ¿Oraste por sanidad o para que se muera más rápido? No, yo oré para que se sanara. Entonces, si oraste para que se sanara, ¿por qué no crees? ¿O por qué no has creído que ella podía sanar? Que Dios la podía sanar. Y entonces, ¿para qué estamos orando por ella? ¿No era por sanación? ¿Por qué oramos entonces? ¿Por costumbre?
¿Porque es tradición? Bueno, porque todos oran. Recordemos lo que nos dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Si tú estás orando por sanidad, tienes que tener fe, confianza de que estamos esperando que se sane, ¿no es cierto? Es tener certeza de lo que no vemos. Exacto. Porque a Dios no lo vemos, pero sabemos que Él escucha nuestras oraciones y Él está haciendo una obra sin que tú te des cuenta. Y de repente un día vas a ir al médico pensando que Él te va a decir, ya te quedan 10 días, y el médico se va a quedar con la boca abierta y decir, no tienes nada, estás sana, es un milagro. No le va a quedar más remedio que decir que es un milagro. Y probablemente ese médico se va a convertir a Cristo, porque no va a poder explicarse cómo ha podido sanar si no es por un poder sobrenatural. Y recordemos que Jehová es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él nos creó, Él conoce cada parte de nuestro cuerpo, Él conoce cuántos cabellos tenemos. Él sabe, Él usa cada cosa en tu vida, cada circunstancia, para que otra persona conozca de Él. Y el tiempo que esta persona estuvo con cárcel, saliendo del hospital, muchas personas han conocido de Cristo, solo porque ella tuvo el valor de ir al hospital, sabiendo que tenía metástasis, pero también confiando y sabiendo que Dios la iba a sanar. Que si se llevaba para ella era ganancia. Y ella se iba de lo más contenta. Y eso para el mundo es locura. No lo van a entender, como dice Corintios. Los que no tienen el Espíritu de Dios es locura. Porque esto solo lo podemos entender los que tenemos el Espíritu de Dios. Porque creemos que nuestro Dios es un Dios poderoso. Y Él está en el negocio de hacer milagros. Y Él quiere hacer un milagro contigo. Él quiere hacer un milagro contigo. Él quiere usarte para que otros conozcan de Cristo. Iglesia, estamos viviendo los últimos días. Ya no nos queda mucho. En cualquier momento vamos a escuchar el sonar de la trompeta y para arriba. Y hay muchos que se van a quedar. Y el Señor nos va a pedir cuenta de ellos. Oye, pero si yo te lo puse al lado, si trabajaba contigo, de tu abuelita, tu tía, tu prima, es que tenía vergüenza, es que me daba pena porque ellas practican otra religión. ¿Y cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Cristo. Y eso es lo que tenemos que predicar. ¿Quién murió por predicar a Cristo? Y nosotros no podemos recibir un cachetadón, no podemos recibir un no me interesa. Estos misioneros fueron encarcelados, liberados y regresaron a predicar en el mismo sitio donde habían sido encarcelados. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Que si una persona te dice no, quiere decir que le quedan menos nos para decirte sí. Recuerden eso. No, 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 hasta que en un momento te van a decir sí, sí, sí. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos por tu palabra que es poderosa, Señor, y cambia vidas. Oramos, Señor, para que tu palabra siga resonando en nuestros corazones, Señor, y que podamos llevar esa palabra a personas que todavía no conocen de ti, Señor. Que podamos dar un testimonio vivo, real, verdadero de que tú existes y de que tú estás en nosotros, Señor. Espíritu Santo, danos ese poder. Danos ese valor, ese dominio propio, ese amor por el perdido, Señor. Que tu luz que vive en nosotros resplandezca en medio de la oscuridad de Cajabamba, Señor. Seamos esa luz que brille en la oscuridad, Padre Celestial. Oramos agradecidos por este tiempo. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia.